Mi cámara grabó algo en Navidad, y destruyó a toda mi familia esa misma noche. Árbol de Navidad Calavera. Si hubiera sabido que ese maldito vídeo navideño iba a destruir 3 vidas y salvar solo una, jamás habría presionado grabar, punto. Me llamo Darian, tengo 28 años, y sinceramente, esta es la primera vez que cuento todo lo que pasó esa noche. Y lo hago porque ya estoy cansado de que todos crean que fui el villano, cuando en realidad solo fui el idiota que dejó una cámara encendida en el peor momento posible. La historia comienza la noche del 24 de diciembre, en casa de mi familia. Un apartamento pequeño, lleno de luces parpadeando como si estuvieran convulsionando, un árbol navideño de esos que parecen comprados en un remate, y el olor a natilla quemada que mi mamá juraba que era intencional. Ese día todos estábamos tensos. Mi familia nunca necesita un motivo para pelear, pero ese año, había algo más. Una vibra incómoda. Como si cada quien estuviera escondiendo una bomba debajo del suéter navideño. Yo solo quería que la cámara nueva, mi único lujo del año, grabara un recuerdo decente. Nada más. Así que la puse en el mueble, apuntando hacia la mesa, y presioné RC sin que nadie se diera cuenta. Error número 1. El segundo error fue creer que mi familia iba a actuar normal. Ja. Primero empezó como siempre. Mi tía criticando el vestido de mi prima, mi primo criticando la vida entera de todos, y mi abuela criticando el hecho de que nadie valora estar vivo. Nada nuevo. Pero luego, mientras yo servía gaseosa, porque en esta casa soy el mesero involuntario, escuché algo extraño. Un susurro. Un tono nervioso. No puedes decírselo hoy, estás loco, dicho con la voz de alguien que claramente sí estaba loco. Me asomé y vi a 2 personas que jamás deberían estar tan cerca. No voy a decir nombres todavía porque necesito que entiendas el contexto antes de que tu cerebro haga cortocircuito. En resumen, había una discusión. Había una infidelidad. Había un robo. Había un insulto. Y había un plan oculto. Todo al mismo tiempo. Y todo quedó grabado. Yo, como imbécil que soy, todavía no sabía nada. Seguía sirviendo gaseosa. Pero en un segundo la tensión explotó. Mi primo mayor se levantó con una sonrisa nerviosa y dijo: creo que ya es hora de decir la verdad, antes de que alguien más lo haga. Yo me congelé. Toda la mesa se quedó en silencio, como si nos hubieran apagado desde un switch. Y en ese momento, justo cuando él iba a soltar lo que llevaba guardado meses, mi cámara emitió un bip. El sonido de que acababa de detectar movimiento frente al lente. Todos voltearon hacia ella. Todos. Incluyéndome. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me aceleró el corazón. La cámara estaba transmitiendo en vivo, directamente al televisor. La pantalla se iluminó. Las voces empezaron a escucharse. Y lo primero que salió, con una claridad brutal fue: te dije que nadie puede saber que lo robaste. Y mucho menos que te metiste con ella. La sala entera gritó. Y el vídeo apenas estaba empezando. La voz salió del televisor como un disparo. Todos nos quedamos congelados. Incluso las luces del árbol parecieron parpadear más lento, como si también quisieran enterarse del chisme. Mi mamá fue la primera en reaccionar. ¿Qué es esa vaina?, gritó señalando la pantalla como si fuera una aparición demoníaca. Y yo, con la garganta reseca, solo pude responder: esa es mi cámara. Mi cámara seguía grabando. Y lo que se escuchaba era claramente una conversación que nunca debió existir, mucho menos proyectarse justo al lado del niño Dios de porcelana. Todos miraron el televisor. Reconocieron las voces. Y ahí empezó el apocalipsis navideño. La pantalla mostró a mi primo menor, Luis, en la cocina, nervioso, sudando y diciendo: te juro que nadie va a descubrir que cogí el dinero del sobre. Ellos ni cuentan la plata, y tú dijiste que nadie notaría lo nuestro. Silencio. Profundo. Asfixiante. Hasta que mi tío, su papá, gritó: ¿cómo que, lo nuestro? ¿Qué mierda significa eso? Y antes de que alguien pudiera procesarlo, la cámara mostró a la otra persona de la conversación. Mi cuñada. La esposa de mi hermano. La mujer más santa, moralista y criticona de la familia. La que siempre decía que yo era un vago y que mi hermano merecía algo mejor. Pues ahí estaba. En pantalla. Con mi primo. A centímetros de él. Cómplices. Mi hermano se levantó de la silla como si le hubieran clavado un tenedor eléctrico en la espalda. Dime que esto es un montaje, Mariana. Dímelo. Ella palideció. Apretó los labios. Parpadeó como si eso fuera a borrar la evidencia. ¿Puedo explicarlo? Pero la cámara no iba a dejarla. Porque justo después, el vídeo siguió con más audio. Relájate. Nadie sabe que tú robaste el sobre de regalos y yo filtré lo del plan. La sala explotó en gritos. ¿Qué plan?, preguntó mi abuela, golpeando la mesa con su bastón como si estuviera invocando la verdad a punta de madera. Y yo ahí, deseando que un meteorito cayera directamente sobre mí para dejar de existir. Fui el idiota que dejó ese modo de transmisión automática activado. Todo era culpa mía. Bueno, no toda. Pero sí el desastre público. Mi primo intentó correr a apagar la televisión, pero mi tío lo agarró del cuello de la camiseta. No. Ni se te ocurra, esto lo vamos a ver hasta el final. Mi cuñada retrocedió, buscando una salida. Mi hermano temblaba. Mi mamá lloraba. Mi papá parecía estar haciendo cálculos mentales de quién iba a ir preso primero.
Y justo cuando las cosas no podían ponerse peor, la cámara hizo zoom automático, esa maldita función inteligente que yo estaba probando, y enfocó algo que nadie había notado antes. Un sobre rojo, abierto, sobresaliendo del bolsillo trasero de mi primo. El mismo sobre donde mi abuela guardaba el dinero de los regalos navideños, dinero que decía guardar, para emergencias familiares. Mi abuela gritó. Ese es mi sobre, el dinero de la familia, Luis, sin vergüenza. Y Luis, pálido como leche, solo dijo. No es lo que parece. Pero entonces, en la pantalla, su propia voz lo contradijo. La vieja ni cuenta los billetes, tú tranqui. Mi abuela se quitó la chancla. Mi hermano dio un paso hacia mi cuñada. Mi tío apretó más fuerte a su hijo. Todo estaba por estallar. Sin embargo, nadie esperaba lo que vino después. Porque la cámara, que seguía reproduciendo lo grabado hace apenas minutos, soltó una frase que congeló la sangre de todos en la sala. Entonces esta noche lo hacemos, antes de la medianoche. Nadie puede descubrir nuestro plan. La sala quedó muda. Mi mamá susurró. ¿Qué es lo que van a hacer esta noche? Y justo cuando el vídeo iba a mostrar la continuación, la luz se fue. La pantalla se apagó. La casa quedó a oscuras. Solo se escuchó una respiración agitada. Y una voz, muy cerca de mí, diciendo. Darían, alguien acaba de entrar a la cocina. La oscuridad cayó tan rápido que parecimos tragados por un apagón sobrenatural. Ni una luz, ni un parpadeo, nada. Solo el sonido del árbol navideño muriendo lentamente, como si hubiera suspirado en su lecho de muerte. ¿Quién está en la cocina? Susurré, aunque sabía que nadie tenía la respuesta correcta. Alguien detrás de mí encendió la linterna del celular. El haz de luz tembló, como si la mano que lo sostenía estuviera a punto de desmayarse. Mi corazón se aceleró cuando escuchamos un golpe metálico desde la cocina. Después un ruido de vidrio moviéndose, como si alguien buscara algo entre los cajones. Mi papá, que normalmente se cree Rambo cuando está borracho, solo alcanzó a decir. No es nadie de nosotros. Todos estamos aquí, ¿cierto? Y entonces se hizo el conteo con el celular tembloroso. Mi abuela. Mi mamá. Mi papá. Mi hermano. Mi tío. Mis primos, bueno, los vivos socialmente. Mi cuñada. Yo. Todos presentes. Pero, había alguien más respirando detrás de la pared que daba a la cocina. Un sonido suave. Como si alguien tratara de no hacer ruido, y fallara miserablemente. Mi tío, todavía agarrando del cuello a su hijo ladrón infiel, murmuró. ¿Será parte del plan? Y mi abuela, que ya tenía la chancla levantada como arma de destrucción masiva, dijo. Si es parte del plan, lo mato igual. Mi hermano caminó hacia mí y me susurró. ¿Tu cámara, tiene sensor de movimiento en la oscuridad? Yo tragué saliva. Sí. De hecho, graba mejor en negro que en luz. La iluminación infrarroja. ¿Está grabando ahora? Siempre que detecta movimiento. La expresión en su cara fue una mezcla entre esperanza y puro horror. Entonces la cámara está viendo lo que nosotros no, dijo. Y eso fue suficiente para que todos voltearan hacia el mueble donde debía estar. Pero no estaba. El espacio estaba vacío. La cámara había desaparecido. Mi mamá gritó tan fuerte que casi hizo vibrar la mesa. ¿Quién se llevó esa cosa? El celular con linterna iluminó el piso. Había marcas. Pequeños arrastres. Como si alguien hubiera tomado la cámara del mueble y la hubiera arrastrado por el suelo hacia el corredor. Mi corazón se fue al carajo. No puede ser, susurré. Mi cuñada, con la voz quebrada, murmuró. ¿Alguien está intentando borrar el vídeo? Luis, el primo ladrón infiel, tembló como si estuviera desnudo en el Polo Norte. No fui yo. Yo ni sabía que eso estaba grabando. Mi tío lo zampó contra la pared. Cállate que todo es tu culpa. Mi papá respiró hondo y dijo. Alguien está en esta casa. Y vino por la cámara. En ese instante un sonido sonó desde la sala. Bip. No era la luz volviendo. No era un celular. Era mi cámara. Reactiva. Encendida. Señalando algo. Alguien. Todos volteamos hacia la entrada del pasillo. El reflejo rojo del lente brillaba desde el suelo. Apuntando hacia arriba. Como si estuviera enfocando una silueta. Una sombra alta. Quietísima. Demasiado quieta. Mi abuela, sin miedo a la muerte o a la vida, gritó. Muéstrate, desgraciado. La sombra dio un paso adelante. Y justo cuando la luz del celular logró iluminar lo suficiente para revelar quién era, la puerta de la cocina se cerró de golpe. Y alguien desde adentro dijo. Si abren esa puerta, se van a enterar del verdadero plan. La voz detrás de la puerta de la cocina sonó tan tranquila, tan calculada, que fue peor que si nos hubieran gritado. No era voz de miedo. No era voz de alguien atrapado. Era voz de alguien que estaba exactamente donde quería estar. Mi hermano se acercó un paso, temblando por la mezcla perfecta entre rabia y shock. ¿Quién está ahí? Preguntó, con un tono que yo jamás le había escuchado. La sombra que la cámara señalaba ya no estaba en el pasillo. Desapareció como si nunca hubiera existido. Todos nos giramos hacia la puerta de la cocina, esa puerta vieja que siempre chirriaba, pero ahora estaba firmemente cerrada. Casi desafiante. Mi abuela, aún con su chancla lista para combate, siseó.
Abraham. Esa voz no es de la familia. Mi tío, que estaba pálido como si hubiera visto un fantasma, negó con la cabeza. No, no, no. Esa voz la conozco, pero no sé de dónde. La puerta estaba cubierta por una oscuridad total. Como si la cocina entera hubiera tragado la luz. Mi papá intentó usar la linterna del celular, pero la pantalla parpadeó y se apagó. Un segundo después, el celular de mi mamá murió también. Se están quedando sin batería, susurré. Pero al instante, todos los celulares comenzaron a apagarse uno por uno. Como si algo en la casa los estuviera drenando. Quedamos a oscuras nuevamente. Solo la cámara seguía encendida, su luz roja fija apuntando hacia la puerta. Como si estuviera esperando. Mi cuñada, la ahora famosa infiel y cómplice, rompió el silencio con una voz quebrada. Darían, ¿tu cámara puede ser controlada remotamente? Yo tragué saliva. No. Al menos, no por mí. Pero tiene funciones automáticas. Si detecta una figura, o un rostro, se activa sola. ¿Y si detecta algo, que no debería estar ahí? Preguntó mi prima desde el fondo. Entonces graba, respondí. Graba todo. La puerta se sacudió. Apenas un golpecito. Como si alguien apoyara la mano suave, delicadamente, para que supiéramos que seguía ahí. No entren, dijo la voz desde dentro, esta vez más baja, como un susurro. Todavía no han visto el final. Mi hermano perdió la paciencia. Ábranse del camino. Rugió. Corrió hacia la puerta, pero mi tío lo sujetó del brazo con una fuerza desesperada. No seas idiota. No sabes quién está ahí. Mi hermano lo empujó, furioso, pero al acercarse a la puerta, la cámara cambió de ángulo sola. Giró. Enfocó la mesa donde había estado la cena. Enfocó los platos. Los vasos. Y luego, enfocó un papel doblado. Un papel que no había estado ahí antes. ¿Qué es eso? Pregunté. Mi mamá lo vio y se llevó la mano a la boca. Ese papel no estaba antes del apagón. Luis, el primo ladrón, retrocedió un paso. No fui yo. Lo juro. Lo juro. Mi abuela avanzó hacia la mesa con la chancla levantada por si acaso el papel decidía volverse agresivo. Levantó el papel. Lo abrió. Y lo leyó con la voz más ronca que le escuché en toda mi vida. No busquen a la cámara. No busquen la luz. Ya saben una parte del plan. Pero falta la persona que lo dirigió todo. Se escuchó un segundo golpe detrás de la puerta de la cocina. Más fuerte. Si abren esta puerta, van a ver quién empezó todo lo que están viendo en ese vídeo. Dijo la voz. Mi hermano dio un paso al frente, con rabia pura. Si tú estás detrás de todo esto, entonces dime de una vez, ¿quién eres? Hubo un silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse el aire. Hasta que la voz respondió, con una calma escalofriante. Soy la persona que ustedes olvidaron, pero que lleva semanas viviendo aquí sin que lo noten. Y la puerta, lentamente, comenzó a abrirse desde adentro. La puerta se abrió tan lentamente que el chirrido parecía un grito ahogado. Todos retrocedimos un paso. Incluso mi abuela bajó la chancla, lo cual era señal suficiente de que la cosa no era normal. La oscuridad dentro de la cocina era tan densa que parecía hecha de algo físico, como humo negro o lodo. Ninguna luz penetraba. Ni la del pasillo, ni la que intentábamos generar con los celulares que seguían muriendo uno tras otro. La cámara, desde el suelo, apuntaba directo a la entrada de la cocina. Como si supiera que estaba a punto de capturar algo que no debía. La voz habló de nuevo. Les dije que no entraran. Pero igual van a hacerlo, ¿cierto? Mi hermano tragó saliva. Contuve el aliento. Mi mamá rezó algo entre dientes. Mi papá se persignó en automático, aunque en esta casa solo se persigna cuando hay goles o tragedias. La sombra dentro de la cocina se movió. Apenas un paso. Y entonces, una figura salió. No completamente. Solo un pie. Un pantalón oscuro. Una silueta delgada. Mi cuñada se tapó la boca. No, no puede ser, susurró. Luis, mi primo, murmuró. Yo, creo que lo reconozco. Mi tío lo empujó. ¿Quién es? Pero antes de que pudiera responder, la figura dio otro paso y finalmente emergió a la luz tenue del árbol navideño apagado. Y ahí lo vi. Mis pulmones se congelaron. Era él. Mi hermano, confundido, soltó. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque la persona que salió de la cocina. La persona que habló con esa voz tranquila. La persona que dijo que llevaba semanas viviendo aquí. Era mi primo Esteban. El primo que todos dábamos por viajando por trabajo. El que supuestamente estaba en otra ciudad. El que llevaba meses sin aparecer, sin publicar nada, sin hablarle a nadie. Tenía ojeras profundas. El cabello revuelto. La ropa sucia, arrugada, como alguien que no ha visto el sol en días. Y lo peor, una sonrisa pequeña, torcida, como de alguien que disfruta el caos. Mi mamá dio un grito ahogado. Esteban. Pero, ¿cómo? ¿Qué haces aquí? Él levantó la vista. Y esa sonrisa se estiró apenas un centímetro más. Viviendo donde siempre estuve, tía. Solo que ustedes no miran bien. Yo di un paso hacia atrás. A mí me había hablado por mensaje semanas antes diciendo que estaba bien, que ya volvería. Nunca sospeché nada.
Mi papá exigió. ¿Cómo entraste? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tomaste la cámara? Esteban soltó una risita suave, casi divertida. Porque la cámara iba a mostrar cosas que ustedes no están listos para aceptar. Pero igual ya las vieron. Aunque, miró hacia la mesa, todavía falta una parte. Mi hermano apretó los puños. ¿Qué plan armaste con Mariana y Luis? La sonrisa de Esteban se borró. Sus ojos se volvieron fríos. Pesados. ¿Crees que ese era el plan? Preguntó. ¿Una infidelidad barata y un robo mediocre? Eso apenas era un efecto secundario. Mi abuela, con la voz temblorosa, preguntó. Entonces, ¿cuál es el plan? Esteban levantó la mano derecha. Tenía algo entre los dedos. Pequeño. Negro. La tarjeta de memoria de mi cámara. Mi corazón se desplomó. No, susurré, Esteban, ¿qué estás haciendo? Él habló con un tono tan suave como el filo de una navaja. Esto no se trata del vídeo que vieron. Se trata del vídeo que todavía no han visto. Y entonces levantó la mirada hacia todos, uno por uno, deteniéndose en mi cuñada, en Luis, y finalmente en mí. Darían, tú grabaste algo más que esa conversación. Algo que nadie aquí debería haber descubierto todavía. Mi papá frunció el ceño. ¿Qué cosa? Esteban respiró hondo. El verdadero motivo por el que tuve que esconderme aquí. Y, dando un paso adelante, agregó. Y por el que ustedes están en peligro desde hace semanas. La casa quedó en silencio absoluto. Y Esteban, con una calma escalofriante, dijo. Yo no vine a asustarlos. Vine a protegerlos. Cuando Esteban dijo, vine a protegerlos, la temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Nadie habló. Nadie respiró. Todos nos quedamos mirándolo como si hubiera soltado un acertijo mortal. Mi hermano fue el primero en romper el silencio. ¿Protegernos de qué, Esteban? ¿De ti? Esteban soltó una risa tan seca que sonó más como un exhalar enfermo. Ojalá fuera tan simple. Ustedes creen que el problema es el robo, la infidelidad, el chisme. Y no entienden que eso es solo la grasa superficial de un problema mucho más feo. Mi abuela, que ya estaba al borde de un ataque de nervios, levantó la chancla temblando. Deja de hablar en acertijos o te la estampo. Pero Esteban no se inmutó. Mantenía la tarjeta de memoria entre los dedos, sosteniéndola con una precisión quirúrgica. Como si fuera una granada. Lo que ustedes vieron, dijo, fue casualidad. Un pedazo insignificante de la grabación. ¿Insignificante? Soltó mi tío, señalando a su hijo y a mi cuñada, estos dos destruyeron una familia. Esteban lo ignoró por completo y se volvió hacia mí. Darían. La cámara estaba grabando cuando entré a la casa, ¿cierto? Yo asentí, tragando saliva. Sí, si detectó movimiento, debió grabarte entrando. Él sonrió ligeramente. Exacto. Y también grabó lo que yo vi al entrar. Lo que yo vi, nos metió una corriente fría por la columna a todos. Mi mamá murmuró. ¿Qué, viste? Esteban se acercó a la mesa. Colocó la tarjeta de memoria encima, con suavidad. Como si pusiera un testamento. Luego dijo. Vi a alguien en la casa antes que yo. Alguien que no debería estar aquí. Alguien que, tomó aire, había entrado antes. Un crujido sonó en la sala. La madera del mueble. O la casa entera reaccionando a sus palabras. ¿Quién? Pregunté. Esteban se giró hacia mí, y por primera vez desde que salió de la cocina, pude ver miedo real en sus ojos. Eso es lo mejor. No lo vi completamente. Mi hermano chasqueó la lengua. ¿Entonces cómo sabes que no fue un ladrón? ¿O un vecino? Porque, respondió Esteban lentamente, no caminaba como un desconocido. Caminaba como alguien que sabía dónde estaba cada cosa. Cada puerta. Cada rincón. Como si hubiera vivido aquí. Un escalofrío atravesó a todos. Mi papá se puso serio. ¿Estás diciendo que alguien de la familia? Dije que caminaba como alguien de la familia. No que lo fuera. Ese detalle nos dejó helados. Luis, mi primo ladrón, habló por primera vez con voz quebrada. ¿Y qué estaba haciendo esa persona? Esteban apretó la mandíbula. Buscaba algo. O alguien. Revisó los cuartos, abrió cajones, movió cosas. Y cuando llegué, se escondió. Mi mamá puso una mano sobre su pecho. ¿Se escondió? ¿Dónde? Esteban bajó la mirada. Y con una voz tan baja que apenas se escuchó, respondió. En la casa. La frase, simple, estalló como un trueno silencioso. Todos miramos alrededor. Eso no tiene sentido, dijo mi hermano, acercándose a él. Si alguien estuviera aquí, ya lo habríamos visto. Esteban negó. No, si sabe moverse. Si conoce la casa. Y si lleva semanas entrando y saliendo sin que lo noten. Mi tío retrocedió, horrorizado. ¿Semanas? Sí, confirmó Esteban. Y por eso tuve que esconderme. Porque esa persona sabe quién soy. Y sabe que yo lo vi. El silencio fue tal que podía escucharse incluso el miedo. Mi papá, con voz ronca, preguntó. ¿Qué tiene que ver el vídeo navideño con eso? Esteban respiró hondo. La cámara, grabó más que sus escándalos. Grabó a esa persona entrando. Grabó su sombra. Grabó su voz. Mi corazón dio un salto. ¿Su voz?
Él asintió. Sí. Una frase. Muy clara. Esta noche terminamos lo que empezamos hace años. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mi hermano retrocedió 2 pasos, aturdido. ¿Qué mierda significa eso? Esteban apretó los dientes. Que esto no empezó hoy. Ni ayer. Ni con la infidelidad. Ni con el robo. Miró a todos con una expresión que no le había visto jamás. Esto empezó en esta casa hace mucho tiempo. Y ustedes ya lo olvidaron. La sala se estremeció como si un terremoto de un solo segundo hubiera pasado. Y entonces, la cámara, que había estado quieta, silenciosa, se encendió sola otra vez. Un nuevo beep llenó la sala. Y el lente giró, apuntando lento, muy lento, hacia la puerta del cuarto de Esteban. Una puerta a la que nadie había prestado atención. Una puerta que estaba entreabierta. Muy despacio. Se escuchó un susurro detrás de ella. Un susurro que ninguno de nosotros dijo. Y que la cámara captó con claridad. Yo también estaba esperando este momento. La voz detrás de la puerta entreabierta no sonó como una amenaza común. No sonó como un ladrón, ni como un desconocido, ni siquiera como alguien tratando de asustarnos. Sonó como alguien que nos conocía. Como alguien que había estado escuchando toda la conversación. Y que ahora, por fin, decidió hablar. Todos nos congelamos. Mi mamá soltó un sollozo involuntario. Mi papá murmuró algo como una oración atropellada. Mi tío abrazó a mi tía, que no dejaba de temblar. Mi hermano levantó el puño, pero su voz se quebró. ¿Quién está ahí? Nada. Solo ese silencio pesado que hacía que la casa pareciera respirar con nosotros. O contra nosotros. La cámara volvió a emitir un bip, como si confirmara la presencia de esa voz. El lente se abrió más. La luz roja parpadeó. Y captó movimiento dentro del cuarto. La puerta crujió, abriéndose apenas 1 centímetro más. Esteban, susurré, ¿quién vive en ese cuarto contigo? Él no respondió. O mejor dicho, respondió sin hablar, su rostro se desfiguró en puro terror. No debería estar ahí, dijo por fin. Yo siempre lo cierro. Siempre. ¿Qué cosa? Preguntó mi abuelo desde el sofá, con la voz quebrada. Esa puerta, respondió Esteban. La cierro con seguro todas las noches. Porque escucho cosas adentro cuando duermo en la sala. A mí se me heló la espalda. ¿Qué cosas? Esteban tragó saliva, temblando. Pasos. Respiraciones. A veces, murmullos. Como si alguien estuviera hablando dentro del cuarto. Mi hermano apretó los dientes. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Porque ustedes estaban demasiado ocupados peleando entre sí como para notar cualquier otra cosa, respondió Esteban, casi en un suspiro. Luis, mi primo ladrón, retrocedió hasta chocar contra la pared. ¿Y si es un animal? ¿Un gato, o un algo? Esteban lo miró con una mezcla de compasión y lástima. Un animal no escribe notas. Ni sabe desactivar celulares. Ni se esconde en el mismo lugar por semanas. Ni murmura frases sobre terminar lo que empezó. La puerta se abrió otro centímetro. El aire cambió. Se volvió denso, húmedo. Casi como si hubiera salido de un sótano olvidado. La cuñada infiel comenzó a llorar. Esto no es normal, Esteban. Él la ignoró y siguió mirando al cuarto. Antes de Navidad, dijo, yo escuchaba a esa persona entrar al cuarto cuando ustedes dormían. Pero nunca lo vi. Siempre se quedaba detrás de la puerta. Mi padre alzó la voz, firme, aunque temblaba. Si hay alguien ahí, tiene 2 opciones, salir ahora o la policía viene por él. Entonces, la puerta se abrió por completo. Y la cámara enfocó de inmediato. Captó la sombra de alguien parado detrás del marco. No salía. No avanzaba. No retrocedía. Solo estaba ahí. Una figura alta. Delgada. Cabeza inclinada. Inmóvil. Mi mamá gritó. Mi hermano dio un paso adelante, pero Esteban lo sujetó del brazo. No te acerques, susurró. Esa sombra, esa silueta, es exactamente la misma que la cámara captó la noche que llegué. Me quedé paralizado. ¿La misma? Esteban asintió. Sí. La misma altura. La misma postura. La misma manera de inclinar la cabeza como si escuchara, o como si recordara. Yo tragué saliva, temblando. ¿Recordara qué? Esteban respiró hondo. Lo que pasó aquí hace años. La figura se movió. Apenas 1 milímetro. Pero suficiente para hacernos sentir que estaba viva. La cámara captó la forma de su mano apoyándose en el marco. Una mano huesuda. Demasiado huesuda. Entonces la figura habló. Una voz ronca. Muy antigua. Muy cansada. Muy familiar. Ustedes no deberían haber visto el vídeo. No todavía. Mi tío gritó. ¿Quién eres? Y la figura respondió con una calma escalofriante. Soy la persona que esta familia trató de enterrar hace mucho tiempo. La sala entera cayó en un silencio muerto. Mi mamá palideció de golpe. Mi papá dio un paso atrás. Mi abuela dejó caer la chancla. ¿Y yo? Yo lo entendí antes que todos. Porque había una foto vieja en la casa. Una foto que siempre ocultaban. Una foto donde faltaba alguien.
La figura dio un paso adelante. Y dijo algo que nos destrozó a todos. Soy el que nunca se fue. Lo admito, pensé que nada podía empeorar esa noche, hasta que tuve frente a mí la tablet donde estaba la copia del vídeo. Y lo peor es que no la tenía yo. La tenía mi mamá. Samuel, dijo con una calma tan falsa que hasta la Navidad se sintió incómoda, explícame por qué en este vídeo sales tú, pero también sale otra cosa. El corazón me rebotó en la garganta. Porque sí, en ese vídeo salía la pelea, la infidelidad, el insulto, el robo, pero yo sabía que había algo más. Algo que no recordaba haber visto. Me llamó al cuarto. Cerró la puerta. Sentí que estaba por interrogarme como si fuera la FBI versión navideña. ¿Estuviste tú en la terraza a las 10:47 de la noche? Preguntó. ¿Qué? No, yo estaba tratando de arreglar la cámara, ¿por qué? Y entonces me mostró el fotograma exacto. Ese maldito fotograma. La cámara grabó, entre los bordes de la ventana, una sombra. Una figura detrás de todos. Una persona que no era ninguno de los que estaban en la sala. Yo me quedé frío. Era como ver un extraño parado justo detrás del tío Julián en el momento de la discusión. Y nadie en la casa lo había visto. Mamá, tragué saliva, ¿quién es ese? Eso te estoy preguntando yo. ¿Invitaste a alguien? ¿Grabaste algo más? ¿Estás en algún problema? Hubiera preferido que me golpearan con la Navidad entera. Porque ahí, en zoom máximo, con la iluminación horrenda de la cámara, se veía una silueta alargada. Capucha. Guantes. Y la mano dentro de un morral. Un morral que yo reconocía. Pero no quería admitirlo. Mi mamá me miró con los ojos temblando. Samuel, ese bolso es igual al de tu hermano. Me paralicé. No. No podía ser. Mi hermano estaba en la cocina toda la noche, ¿no? ¿Tú sabías algo? Preguntó ella, como si yo fuera cómplice. Y ahí empezó a entenderse la verdadera tragedia de esta historia. El vídeo no estaba exponiendo solo a mi familia, también estaba a punto de exponer todo lo que yo no sabía de ellos. Respiré hondo. Me incliné hacia la pantalla. Y cuando subí un poco más el brillo, ahí lo vi. Un reflejo. Un rostro difuso pero familiar. Era él. Mamá, susurré, creo que mi hermano no estaba robando. ¿Entonces qué hacía? La respuesta se asomó entre sombras y pixelado. Algo que jamás hubiera imaginado. Algo que cambiaba toda la narrativa de esa noche. La figura no estaba sacando algo del morral. Estaba guardando algo. Algo que faltaría minutos después. Algo que todos asumirían que había sido el tío Julián, o la abuela, o hasta la prima ladrona reincidente. Pero no. La cámara había captado el momento exacto. Y lo que guardó fue el sobre rojo. El que contenía la verdad del plan oculto que iba a destruir a alguien en la familia. Solo que aún no sabía a quién. Y mucho menos, porque mi hermano quería ocultarlo. Antes de que pudiera decir nada, escuchamos pasos afuera. Golpes. Gritos. Alguien había descubierto otro fragmento del vídeo. Y ahora venían directo hacia nosotros. La puerta se abrió de golpe. Samuel, apaga eso. Gritó mi tía con los ojos desorbitados. Tienes que ver lo que acaba de aparecer en la sala. Ya. Algo en su voz me heló la sangre. Porque si ya se había revelado la infidelidad, la pelea, el insulto y el robo, ¿qué podía ser peor? Cuando salí al pasillo, lo vi. En la pantalla grande de la sala. En vivo. Reproduciéndose para todos. No era ningún familiar. No era mi hermano. No era nada de lo anterior. Era otra persona, grabada sin querer. Una escena que nadie sabía que existía. ¿Y lo que estaba haciendo? Era lo último que esperábamos ver en Navidad. Y ahí empezó la parte más oscura del vídeo. La sala estaba llena. Todos tenían los ojos clavados en la pantalla grande, como si la televisión fuera a explotar en cualquier momento. Porque ahí, en ese preciso segundo congelado del vídeo, nadie sabía qué demonios estaba viendo. Y no los culpo. Yo también me quedé petrificado. La cámara estaba apuntando a un rincón oscuro del comedor, uno que quedaba justo detrás del árbol. Ese ángulo jamás debió haberse activado, pero mi cámara vieja, con su sensor mal calibrado, decidió encenderlo cuando detectó movimiento. Movimiento de alguien que creíamos que no debía estar ahí. La imagen era granulada, sí. Pero no tanto como para ignorar lo que sucedía. Una persona, vestida completamente de negro, estaba hurgando dentro de las cajas envueltas. Pero no como un ladrón. Lo estaba haciendo con cuidado. Con orden. Como si buscara algo muy específico. ¿Quién es ese? Preguntó mi abuela, temblando como si se fuera a desintegrar. Esa no es ropa de nadie de aquí, dijo mi primo, retrocediendo un paso. Ese es el mismo de la capucha. El de la sombra detrás de Julián, soltó mi mamá. Y todos giraron hacia mí como si yo fuera director de cine y tuviera que explicar mi obra maldita. Yo tampoco sé quién es. Dije levantando las manos. Pero no me creyeron. La tensión subió como espuma en olla mal tapada. El vídeo siguió. La figura negra abrió una caja grande. Sacó un sobre brillante. El mismo sobre rojo que yo había visto en la grabación oculta. El mismo que luego apareció en el morral de mi hermano. Y entonces, la figura sostuvo el sobre frente a la cámara. Justo frente al lente.
Como si quisiera asegurarse de que quedara grabado. Lo abrió. Sacó unas hojas. Y ahí todos reconocimos algo al mismo tiempo. Ese papel. Ese diseño. Esa tipografía. ¿Era el testamento del abuelo? Mi abuela casi se desploma. Pero ese testamento estaba guardado. Guardado bajo llave. Gritó. El vídeo se puso peor. La figura se guardó las hojas dentro de la chaqueta. Todo lento. Meticuloso. Casi, profesional. Pero lo más escalofriante no fue eso. Fue el audio. Un murmullo. Una voz ronca. Apenas perceptible, pero amplificada por el televisor. Una sorpresa navideña, para que todo termine esta noche. Se me secó la boca. La sala entera guardó silencio. No era un ladrón. No era un familiar. No era un vecino. No era un borracho entrando por error. Era alguien con un plan. Un plan serio. Un plan frío. Un plan que involucraba sabotear la herencia familiar y dejar la evidencia grabada como si quisiera que la encontráramos. ¿Estás completamente seguro que no es tu amigo Brandon? Rugió mi tío. No. No es Brandon. Él ni siquiera vino, respondí. ¿Y si es tu hermano? Agregó mi tía. Mi hermano no usa botas negras. Ni mide tanto. El caos volvió, cada uno acusando a alguien distinto como si estuviéramos en un club navideño poseído por demonios. Hasta que el vídeo cambió de plano. La figura negra levantó la cabeza. Y ahí vimos algo que nos partió la respiración. El reflejo de un rostro en una bola del árbol. Pequeño. Distorsionado. Pero reconocible. Muy reconocible. La persona que estaba robando el testamento. La que había planeado todo. La que se escondió detrás de todos esa noche. No era un extraño. Era alguien que conocíamos. Alguien que jamás hubiéramos sospechado. No puede ser, susurró mi mamá. Dios mío, dijo mi abuela, agarrándose del sofá. Y yo, con un nudo en la garganta, dije lo que todos pensaron pero ninguno se atrevió a afirmar. Ese, es. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la luz se fue. Toda la casa quedó en oscuridad absoluta. Y desde el patio se escuchó un golpe. Fuerte. Como si alguien hubiera tirado algo, o entrado. No era una coincidencia. Él había venido por la segunda parte del plan. Y ahora estaba dentro de la casa. Cuando la luz se apagó, todos pegamos un brinco tan sincronizado que parecíamos coreografía de susto colectivo. El silencio fue tan denso que hasta los adornos del árbol parecían contener la respiración. Solo se escuchaba una cosa. Un golpe afuera. Luego otro. Como pasos, pero no de alguien corriendo. De alguien que quería que lo escucháramos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a aparecer en el próximo vídeo como ruido de fondo. ¿Samuel? Susurró mi mamá. Dime que esto es una broma. Ojalá fuera una broma, mamá, murmuré. Todos nos quedamos quietos. Hasta que escuchamos un tercer sonido. Un giro metálico. La manija de la puerta del patio. Moviéndose lentamente. Muy lentamente. Mi tío Carlos, el mismo que juraba ser rudo, se escondió detrás del sofá como si fuera un oso de peluche tembloroso. Mi abuela empezó a rezar en un idioma que creo que ni existe. Y luego, la puerta se abrió. No completamente. Solo una ranura. Pero suficiente para que entrara un hilo de luz de la calle. Y una silueta negra se dibujara contra el interior oscuro de la casa. La misma silueta del vídeo. Yo tragué saliva. ¿Qué hacemos? Susurró mi prima. No se muevan, le respondí, sin tener idea de lo que hacía. Pero entonces, desde la cocina, alguien accionó el interruptor. Una chispa. Un intento. Nada. El intruso entró más. Podíamos oír su respiración pesada. No era como la de un nervioso. No. Era la respiración de alguien que sabe lo que está haciendo. Alguien que esperaba que lo escucháramos. Con el reflejo tenue de las luces del exterior, distinguí algo más. Botas negras. La misma chaqueta. El mismo morral donde había guardado el sobre rojo. Era él. El hombre del testamento. Mi abuela gritó tan fuerte que casi lo deja sordo. El tipo se detuvo. Giró lento la cabeza hacia ella. Y yo sentí un vacío en el estómago cuando lo vi levantar la mano, sacando algo del bolsillo. Mi mamá me agarró del brazo. Mi tío metió la cabeza más adentro del sofá, literalmente. Mi prima soltó un ¡ay Dios, hasta aquí llegué! ¿El tipo levantó el brazo? Y sacó una USB. Sí. Una USB. Chiquita. Roja. Con una etiqueta escrita a mano. Parte final. Nadie dijo nada. Todos confundidos, tensos, aterrados. Pero también intrigados como si fuéramos idiotas con curiosidad de gato. El hombre se acercó a la mesa. Dejó la USB ahí, encima del mantel navideño lleno de renos felices. Y con la misma calma con la que entró, salió. Cerró la puerta. Sin correr. Sin gritar. Sin volverse. Solo salió. Como si hubiera venido a dejar un paquete por mensajería. Pero versión terror familiar navideño. Todos nos quedamos congelados durante un minuto entero. Hasta que mi tío Julián se levantó, respiró profundo y dijo:
¿Y qué hacemos ahora? Mi abuela. No lo toquen. Puede ser una bomba. Mi prima. ¿Quién pone una bomba en USB, abuela? Por favor. Mi mamá me miró. Samuel, tú grabaste esto, tú empiezas, tú abre eso. Y sí, por alguna razón, todos decidieron que yo debía ser el elegido para morir primero si explotaba. Me acerqué a la USB. La agarré con 2 dedos, como si fuera veneno. La conecté en la laptop. Se abrió una carpeta. Un solo archivo. Un nombre que hizo que todos se quedaran sin aire. Confesión-final, MP4. Le di play. La pantalla se volvió negra unos segundos. Luego apareció una cara. Una cara que nadie esperaba ver. Alguien de la familia. Alguien cercano. Alguien que parecía haber grabado ese vídeo con el pulso firme, como si lo tuviera todo calculado. Y lo primero que dijo fue: si están viendo esto, significa que ya descubrieron parte de mi plan. Pero falta lo más importante. La razón detrás de todo. No, susurró mi mamá. Imposible, dijo la abuela. ¿Por qué él? Gritó mi primo. Porque sí. Era él. El que jamás habríamos sospechado. El más tranquilo. El más inocente. El más querido. ¿Y lo peor? Sonreía. Voy a explicarles por qué hice esto. ¿Y quién de ustedes trató de destruirme primero? Mi estómago se encogió. ¿Por qué lo que dijo después? Cambió todo lo que creíamos de nuestra propia familia. La cara en la pantalla respiró hondo, como si hubiera ensayado ese momento por meses. Y quizás sí lo hizo. Porque su mirada no era la de alguien improvisando. Era la de alguien que había calculado cada palabra que estaba a punto de soltar sobre nosotros como una bomba emocional. Era mi hermano, Santiago. El que todos creían el más tranquilo, el más noble, el más incapaz de hacer daño. El angelito de la familia. El mismo que, según el vídeo, estaba guardando el sobre rojo en su morral. Mi mamá se llevó las manos a la boca. Mi abuela casi apagó el televisor de un manotazo. Yo sentí un hueco enorme en el pecho. Mi hermano sonrió. Una sonrisa que no había visto jamás en él. Sé que ahora están confundidos, dijo. Pero tranquilos. No vine a lastimar a nadie. Solo a poner las cosas en orden. Claro, orden, según él, porque lo que siguió fue cualquier cosa menos orden. La cámara tembló un poco cuando él acomodó la silla. Se veía una habitación detrás, paredes grises, sin adornos, sin nada navideño. Como si estuviera grabando un documental policial. Todo empezó hace 2 meses, continuó, cuando me enteré de que el abuelo cambió su testamento. ¿Saben por qué? Todos contuvimos el aliento. Porque alguien de ustedes, dijo señalando hacia la cámara, intentó dejarme fuera de todo. La sala estalló en susurros nerviosos. Eso no tiene sentido, dijo mi tío. Nadie intentó hacer eso. Pero mi hermano siguió hablando, como si pudiera escucharlo a kilómetros. Así que averigüé quién fue. Y cuando lo descubrí, supe que tenía que adelantarme. Capturar cada secreto de esta familia hipócrita. ¿Hipócrita? Mi abuela casi se desmaya. Mi mamá murmuró un: Dios mío, Santi, ¿qué te pasó? No era ningún familiar. No era mi hermano. No era nada de lo anterior. Era otra persona, grabada sin querer. Una escena que nadie sabía que existía. ¿Y lo que estaba haciendo? Era lo último que esperábamos ver en Navidad. Y ahí empezó la parte más oscura del vídeo. La sala estaba llena. Todos tenían los ojos clavados en la pantalla grande, como si la televisión fuera a explotar en cualquier momento. Porque ahí, en ese preciso segundo congelado del vídeo, nadie sabía qué demonios estaba viendo. Y no los culpo. Yo también me quedé petrificado. La cámara estaba apuntando a un rincón oscuro del comedor, uno que quedaba justo detrás del árbol. Ese ángulo jamás debió haberse activado, pero mi cámara vieja, con su sensor mal calibrado, decidió encenderlo cuando detectó movimiento. Movimiento de alguien que creíamos que no debía estar ahí. La imagen era granulada, sí. Pero no tanto como para ignorar lo que sucedía. Una persona, vestida completamente de negro, estaba hurgando dentro de las cajas envueltas. Pero no como un ladrón. Lo estaba haciendo con cuidado. Con orden. Como si buscara algo muy específico. ¿Quién es ese? Preguntó mi abuela, temblando como si se fuera a desintegrar. Esa no es ropa de nadie de aquí, dijo mi primo, retrocediendo un paso. Ese es el mismo de la capucha. El de la sombra detrás de Julián, soltó mi mamá. Y todos giraron hacia mí como si yo fuera director de cine y tuviera que explicar mi obra maldita. Yo tampoco sé quién es. Dije levantando las manos. Pero no me creyeron. La tensión subió como espuma en olla mal tapada. El vídeo siguió. La figura negra abrió una caja grande. Sacó un sobre brillante. El mismo sobre rojo que yo había visto en la grabación oculta. El mismo que luego apareció en el morral de mi hermano. Y entonces, la figura sostuvo el sobre frente a la cámara. Justo frente al lente. Como si quisiera asegurarse de que quedara grabado. Lo abrió. Sacó unas hojas. Y ahí todos reconocimos algo al mismo tiempo. Ese papel. Ese diseño. Esa tipografía. ¿Era el testamento del abuelo? Mi abuela casi se desploma. Pero ese testamento estaba guardado. Guardado bajo llave.
Gritó. El vídeo se puso peor. La figura se guardó las hojas dentro de la chaqueta. Todo lento. Meticuloso. Casi profesional. Pero lo más escalofriante no fue eso. Fue el audio. Un murmullo. Una voz ronca. Apenas perceptible, pero amplificada por el televisor. Una sorpresa navideña, para que todo termine esta noche. Se me secó la boca. La sala entera guardó silencio. No era un ladrón. No era un familiar. No era un vecino. No era un borracho entrando por error. Era alguien con un plan. Un plan serio. Un plan frío. Un plan que involucraba sabotear la herencia familiar y dejar la evidencia grabada como si quisiera que la encontráramos. ¿Estás completamente seguro que no es tu amigo Brandon? Rugió mi tío. No. No es Brandon. Él ni siquiera vino, respondí. ¿Y si es tu hermano? Agregó mi tía. Mi hermano no usa botas negras. Ni mide tanto. El caos volvió, cada uno acusando a alguien distinto como si estuviéramos en un club navideño poseído por demonios. Hasta que el vídeo cambió de plano. La figura negra levantó la cabeza. Y ahí vimos algo que nos partió la respiración. El reflejo de un rostro en una bola del árbol. Pequeño. Distorsionado. Pero reconocible. Muy reconocible. La persona que estaba robando el testamento. La que había planeado todo. La que se escondió detrás de todos esa noche. No era un extraño. Era alguien que conocíamos. Alguien que jamás hubiéramos sospechado. No puede ser, susurró mi mamá. Dios mío, dijo mi abuela, agarrándose del sofá. Y yo, con un nudo en la garganta, dije lo que todos pensaron pero ninguno se atrevió a afirmar. Ese es. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la luz se fue. Toda la casa quedó en oscuridad absoluta. Y desde el patio se escuchó un golpe. Fuerte. Como si alguien hubiera tirado algo, o entrado. No era una coincidencia. Él había venido por la segunda parte del plan. Y ahora estaba dentro de la casa. Cuando la luz se apagó, todos pegamos un brinco tan sincronizado que parecíamos coreografía de susto colectivo. El silencio fue tan denso que hasta los adornos del árbol parecían contener la respiración. Solo se escuchaba una cosa. Un golpe afuera. Luego otro. Como pasos, pero no de alguien corriendo. De alguien que quería que lo escucháramos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a aparecer en el próximo vídeo como ruido de fondo. ¿Samuel? Susurró mi mamá. Dime que esto es una broma. Ojalá fuera una broma, mamá, murmuré. Todos nos quedamos quietos. Hasta que escuchamos un tercer sonido. Un giro metálico. La manija de la puerta del patio. Moviéndose lentamente. Muy lentamente. Mi tío Carlos, el mismo que juraba ser rudo, se escondió detrás del sofá como si fuera un oso de peluche tembloroso. Mi abuela empezó a rezar en un idioma que creo que ni existe. Y luego, la puerta se abrió. No completamente. Solo una ranura. Pero suficiente para que entrara un hilo de luz de la calle. Y una silueta negra se dibujara contra el interior oscuro de la casa. La misma silueta del vídeo. Yo tragué saliva. ¿Qué hacemos? Susurró mi prima. No se muevan, le respondí, sin tener idea de lo que hacía. Pero entonces, desde la cocina, alguien accionó el interruptor. Una chispa. Un intento. Nada. El intruso entró más. Podíamos oír su respiración pesada. No era como la de un nervioso. No. Era la respiración de alguien que sabe lo que está haciendo. Alguien que esperaba que lo escucháramos. Con el reflejo tenue de las luces del exterior, distinguí algo más. Botas negras. La misma chaqueta. El mismo morral donde había guardado el sobre rojo. Era él. El hombre del testamento. Mi abuela gritó tan fuerte que casi lo deja sordo. El tipo se detuvo. Giró lento la cabeza hacia ella. Y yo sentí un vacío en el estómago cuando lo vi levantar la mano, sacando algo del bolsillo. Mi mamá me agarró del brazo. Mi tío metió la cabeza más adentro del sofá, literalmente. Mi prima soltó un ¡ay Dios! Hasta aquí llegué. ¿El tipo levantó el brazo? Y sacó una USB. Sí. Una USB. Chiquita. Roja. Con una etiqueta escrita a mano. Parte final. Nadie dijo nada. Todos confundidos, tensos, aterrados. Pero también intrigados como si fuéramos idiotas con curiosidad de gato. El hombre se acercó a la mesa. Dejó la USB ahí, encima del mantel navideño lleno de renos felices. Y con la misma calma con la que entró, salió. Cerró la puerta. Sin correr. Sin gritar. Sin volverse. Solo salió. Como si hubiera venido a dejar un paquete por mensajería. Pero versión terror familiar navideño. Todos nos quedamos congelados durante un minuto entero. Hasta que mi tío Julián se levantó, respiró profundo y dijo. ¿Y qué hacemos ahora? Mi abuela. No lo toquen. Puede ser una bomba. Mi prima. ¿Quién pone una bomba en USB, abuela? Por favor. Mi mamá me miró. Samuel, tú grabaste esto, tú empiezas, tú abre eso. Y sí, por alguna razón,
Todos decidieron que yo debía ser el elegido para morir primero si explotaba. Me acerqué a la USB. La agarré con 2 dedos, como si fuera veneno. La conecté en la laptop. Se abrió una carpeta. Un solo archivo. Un nombre que hizo que todos se quedaran sin aire. Confesión-final, MP4. Le di play. La pantalla se volvió negra unos segundos. Luego apareció una cara. Una cara que nadie esperaba ver. Alguien de la familia. Alguien cercano. Alguien que parecía haber grabado ese vídeo con el pulso firme, como si lo tuviera todo calculado. Y lo primero que dijo fue: si están viendo esto, significa que ya descubrieron parte de mi plan. Pero falta lo más importante. La razón detrás de todo. No, susurró mi mamá. Imposible, dijo la abuela. ¿Por qué él? Gritó mi primo. Porque sí. Era él. El que jamás habríamos sospechado. El más tranquilo. El más inocente. El más querido. Y lo peor. Sonreía. Voy a explicarles por qué hice esto. ¿Y quién de ustedes trató de destruirme primero? Mi estómago se encogió. ¿Por qué lo que dijo después? Cambió todo lo que creíamos de nuestra propia familia. La cara en la pantalla respiró hondo, como si hubiera ensayado ese momento por meses. Y quizás sí lo hizo. Porque su mirada no era la de alguien improvisando. Era la de alguien que había calculado cada palabra que estaba a punto de soltar sobre nosotros como una bomba emocional. Era mi hermano, Santiago. El que todos creían el más tranquilo, el más noble, el más incapaz de hacer daño. El angelito de la familia. El mismo que, según el vídeo, estaba guardando el sobre rojo en su morral. Mi mamá se llevó las manos a la boca. Mi abuela casi apagó el televisor de un manotazo. Yo sentí un hueco enorme en el pecho. Mi hermano sonrió. Una sonrisa que no había visto jamás en él. Sé que ahora están confundidos, dijo. Pero tranquilos. No vine a lastimar a nadie. Solo a poner las cosas en orden. Claro, orden, según él, porque lo que siguió fue cualquier cosa menos orden. La cámara tembló un poco cuando él acomodó la silla. Se veía una habitación detrás, paredes grises, sin adornos, sin nada navideño. Como si estuviera grabando un documental policial. Todo empezó hace 2 meses, continuó, cuando me enteré de que el abuelo cambió su testamento. ¿Saben por qué? Todos contuvimos el aliento. Porque alguien de ustedes, dijo señalando hacia la cámara, intentó dejarme fuera de todo. La sala estalló en susurros nerviosos. Eso no tiene sentido, dijo mi tío. Nadie intentó hacer eso. Pero mi hermano siguió hablando, como si pudiera escucharlo a kilómetros. Así que averigüé quién fue. Y cuando lo descubrí, supe que tenía que adelantarme. Capturar cada secreto de esta familia hipócrita. ¿Hipócrita? Mi abuela casi se desmaya. Mi mamá murmuró un Dios mío, Santi, ¿qué te pasó? Ella me miró con tristeza. Porque si tú lo sabías, él también iba a ir por ti. Y justo cuando iba a responder, el celular vibró. Un mensaje. De un número desconocido. Solo decía: corre. Y luego, ya llegaron. El mensaje todavía estaba en la pantalla. Ya llegaron. Y antes de que pudiera procesarlo, pum pum pum. 3 golpes en la puerta de la casa. Secos. Con ritmo. No era un vecino. No era la policía. No era nadie normal. Mi mamá se puso pálida como harina. No abras. No digas nada. No te muevas, susurró. Genial. Siempre quise vivir una escena estilo Narcos en Navidad. Los golpes se hicieron más fuertes. Pum 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 pum. Sabemos que están ahí. Gritó una voz grave, con una calma que daba más miedo que si estuviera gritando histérico. Mi mamá me empujó hacia el pasillo. Ve a tu cuarto. No prendas la luz. No hables. ¿Y tú qué vas a hacer? Pregunté entre dientes. Ella no contestó. Solo me dio esa mirada que las mamás dan cuando ya aceptaron que algo horrible está por pasar. Yo retrocedí, con las piernas temblando, mientras la puerta principal vibraba con cada golpe. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. No los mires directamente. Buscan a tu mamá. Bueno, maravilloso. Ahora no solo tenían control de mi familia, también estaban monitoreando en tiempo real mis movimientos. Qué bonito. Los golpes cesaron. Silencio absoluto. Y eso era peor. Mi mamá tragó saliva y caminó hacia la puerta. Yo la seguía desde la sombra como si fuera un niño pequeño viendo cómo su mamá apagaba un incendio con una botella de agua. Ella abrió solo la parte superior del cerrojo y preguntó: ¿qué quieren? La voz del otro lado sonó tranquila. Demasiado tranquila. Simple. Él quiere hablar contigo. Mi mamá cerró los ojos como si esa frase le hubiera perforado el alma. No. Yo ya no hago eso. No pienso volver a... El hombre afuera la interrumpió, sonriendo incluso a través de la puerta. No es una invitación. Es un recordatorio. Mi piel se erizó. Porque reconocí la voz. Era el mismo hombre del carro. El que dijo que ahora también era parte de la familia. Pum. Golpearon otra vez, ahora más fuerte. Si no abres, dijo él, entramos igual. Y no vamos a ser amables. Mi mamá me miró de reojo.
Yo negué con la cabeza desesperado. Ella habló bajito, con voz rota. No te muevas. Pase lo que pase. Y empezó a abrir los cerrojos. Yo quería gritarle que no lo hiciera, que no fuera estúpida, que era una trampa, que era una pésima idea. Pero no podía emitir un sonido. El miedo me tenía de rehén. La puerta se abrió despacio. Y ahí estaba él. Perfectamente vestido, perfumado como si viniera de una fiesta elegante, y con una sonrisa tan falsa que daba rabia solo verla. Buenas noches, dijo. ¿Listos para conversar? Mi mamá bajó la mirada. Yo di un paso atrás sin hacer ruido, tratando de no respirar. Él la miró con un tipo de cariño retorcido. Sabes que siempre termino encontrándote, susurró. Siempre. Ella respondió con un temblor en los labios. Mis hijos no tienen nada que ver con esto. Ah, claro, dijo él. Claro que tienen que ver. Porque tú, la señaló con un dedo, hiciste que tu pequeño favorito desapareciera. Mi corazón se detuvo. Él añadió. Y ahora vengo por el otro. Antes de que yo pudiera reaccionar, dos hombres más entraron detrás de él. Grandes. Serios. Con guantes. Mi mamá gritó. Déjenlo fuera de esto. El hombre la agarró del brazo. Esto no es negociable. Ella forcejeó, y ahí fue cuando uno de los hombres se movió hacia el pasillo. Donde yo estaba. Lo vi girar la cabeza, buscando. Oliendo el aire casi. Como un maldito sabueso humano. Yo retrocedí un paso. La madera del piso crujió. El hombre se detuvo. Silencio. Y luego dijo. Está aquí. La sangre se me congeló. ¡Pum! Corrieron hacia mí. Yo di media vuelta y corrí hacia mi cuarto como si mi vida dependiera de eso. Porque, literalmente, dependía. Mi mamá gritó mi nombre. El hombre principal gritó. Que no se escape. Y yo solo pensé en una cosa. El mensaje decía, corre. Así que corrí. Apenas salí disparado por el pasillo, escuché tres cosas simultáneas. Mi mamá gritando mi nombre, uno de los hombres corriendo detrás de mí, y el tipo principal diciendo. Ciérrame la puerta, no lo dejen salir del apartamento. Sí, claro. Yo iba a permitir eso. Obvio. Entré a mi cuarto, cerré la puerta de un portazo y puse el seguro como si fuera a detener a un rinoceronte mutante. Spoiler, no serviría para un carajo. El piso vibró con cada paso del tipo acercándose. Yo miré alrededor buscando algo para defenderme. ¿Un cargador, un libro, un peluche viejo, un zapato? Nada útil. Pero nosotros los pobres somos inventivos. Así que agarré la patineta que tenía desde los 15 años, rota a la mitad pero con las ruedas todavía puestas. Perfecta para un asesinato accidental. O para morir intentando. El hombre golpeó la puerta. Pum. 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 Abre, dijo con esa voz gruesa y vacía. Hazlo fácil. Ja. Lo único fácil aquí era el trauma que me iba a quedar después. Di dos pasos atrás, soltando el aire, cuando de pronto, la puerta de entrada del apartamento se abrió de golpe. Y alguien gritó. ¡Policía! Manos arriba, todos. Los pasos en el pasillo se detuvieron. El hombre que casi me rompía la puerta se quedó congelado. Escuché a otro gritar desde la sala. ¿Quién hijo de puta llamó a estos? Y una voz nueva respondió. Yo. Mi corazón se apretó. Conocía esa voz. Era mi hermano. Ese hermano que todos creían muerto. El que mi mamá juró que había desaparecido sin dejar rastro. El que nadie mencionaba desde hacía años. Y ahí estaba. En nuestra sala. Vivo. Con uniforme. Y armado. Yo abrí la puerta de mi cuarto despacio, sin saber si iba a haber un milagro o un asesinato en vivo. Mi hermano estaba apuntando su arma hacia los hombres. No temblaba. No dudaba. Su mirada era la misma que recuerdas de un perro callejero que aprendió a morder para sobrevivir. Dijo. Lárguense de aquí. Ahora. El tipo principal sonrió como si fuera inmortal. Ay, muchacho, tú no sabes lo que estás haciendo. No, respondió mi hermano. Ustedes no saben lo que hicieron al venir aquí. Mi mamá lloraba en silencio, con la mano en el pecho, incapaz de procesar que su hijo perdido estaba frente a ella. El hombre principal dio un paso hacia él, desafiándolo. ¿Sabes quién soy? Sí, contestó mi hermano. Y por eso estoy aquí. Los otros dos tipos tensaron los hombros, listos para saltar encima de él. Mi hermano apretó el arma. Den un paso, advirtió. Uno solo. Y dejamos este apartamento como un pesebre sangriento. Silencio total. El tipo principal lo miró, midió riesgos, y retrocedió. Con una sonrisa cargada de veneno. Esto no ha terminado, dijo. Sabemos dónde viven. Sabemos lo que ella hizo. Y sin esperar otro segundo, ordenó. Vámonos. Salieron como si no les importara haber perdido. Y eso fue lo peor. Porque la gente peligrosa nunca se va tranquila. Se va confiada. Mi hermano cerró la puerta detrás de ellos, respirando hondo. Mi mamá cayó de rodillas. Yo me quedé congelado. Él guardó el arma, me miró directamente a los ojos y dijo algo que me rompió la realidad. Darian. No estoy aquí para salvarte. Estoy aquí porque tú grabaste algo que nadie debía ver.
Mi piel se erizó. Mi voz se quebró. ¿Qué grabé? Mi hermano caminó hacia mí. Lo dijo sin parpadear. Una verdad que ni tú vas a querer conocer. Mi mamá gritó. No se lo digas. Pero él me tomó del hombro y susurró. Tú grabaste cómo empezó realmente todo, incluyendo porque yo desaparecí. La sala quedó en un silencio que dolía. Y ahí, con la respiración cortada, mi hermano añadió la frase que cambiaría toda la historia. Tú grabaste el plan de nuestra madre. El plan que destruyó a la mitad de esta familia. Y que ahora viene por la otra mitad. Cuando mi hermano dijo que había venido por el plan de nuestra madre, tuve que apoyarme en la pared porque mis piernas prácticamente apagaron el contrato laboral con mi cuerpo. Mi mamá, en cambio, se levantó de golpe como una fiera. No digas esa basura aquí. Le gritó, con los ojos rojos, vidriosos, pero llenos de rabia de esa que no sale en Navidad sino en crímenes pasionales. Mi hermano ni se inmutó. Darían tiene derecho a saberlo, respondió. Ya vio demasiado. Y grabó más de lo que debía. No era su culpa. Gritó ella, casi con un gallo en la voz. Tú sabes que él no sabía nada. Él es inocente. Nadie es inocente aquí, dijo él, y luego me miró. Ni tú, ni yo, ni ella. Yo tragué saliva tan fuerte que me dolió. ¿Qué fue lo que grabé, exactamente? Mi hermano suspiró, como si llevara años acumulando esa respuesta. Luego empezó. Hace 3 navidades, la desaparición, que todos creen que me pasó no fue un accidente. Fui yo quien desapareció. Pero no porque quisiera, sino porque ella, señaló a mamá, me entregó. El mundo se derrumbó. Mi estómago se fue al piso. Mi cerebro se apagó. Mi mamá gritó. No es verdad. No lo digas así. Él continuó. Me entregó para pagar una deuda. Una que no era mía. Una que ella misma provocó. Mi mamá cayó de rodillas, llorando. Yo estaba protegiéndolos. A los dos. Mi hermano negó despacio. No nos protegiste, nos cambiaste por tu vida. Ella se llevó las manos a la cara. Ellos iban a matarme. Tú no entiendes, yo no tenía opción. Mi hermano se agachó a su altura y le dijo en un tono más bajo, casi dolido. Tú siempre tienes opción. Pero elegiste la equivocada. Y ahora, él, me señaló, está pagando las consecuencias. Yo, que ya estaba cerca del colapso emocional, logré preguntar. ¿Pero qué grabé? ¿Qué tiene que ver todo esto con la cámara? Mi hermano respiró hondo. Y soltó la verdad como una bomba. Grabaste a mamá reuniéndose a escondidas con el mismo hombre que vino hoy. Hace 3 semanas. Mi visión se nubló. ¿Qué? La cámara los captó discutiendo. Ella le pedía más tiempo, él exigía el pago pendiente. Y luego, mi hermano apretó la mandíbula, ella le entregó algo. Algo que no debió entregarle. Mi mamá gritó. Basta, no sigas. Mi hermano le ignoró. Le entregó información. Datos de alguien. Un documento. Algo lo suficientemente valioso para cambiar su deuda. A un nuevo objetivo. Yo sentí un escalofrío. ¿Qué información? Mi hermano me miró, y en su expresión vi lástima. Odio la lástima. Información tuya, Darían. El corazón se me detuvo. ¿Mía? ¿Tu trabajo, tu cuenta bancaria, tus rutinas, tus contactos, tus proyectos? Todo. Mi mamá estalló en llanto. Yo no quería. No sabía qué más hacer. Pensé que no se atreverían a tocarte. Mi hermano finalizó con una frase que me hizo sentir un hueco negro en el pecho. Darían. Mamá negoció su vida, con la tuya. Silencio absoluto. Lo único que se escuchaba era mi respiración temblorosa y el llanto de ella. Pero mi hermano aún no había terminado. El vídeo que grabaste, continuó, muestra claramente la transacción. Y muestra que mamá no fue obligada. Que ella aceptó. Mi mamá gritó. Lo hice porque te amo. Ambos son lo único que tengo. No iba a permitir que nos mataran a los 3. Mi hermano la miró con una mezcla extraña, dolor, decepción, cansancio. No es amor si sacrificas a uno para salvarte tú. Ella se desplomó. Yo me agarré la cabeza. Me faltaba aire. Todo giraba. Y justo cuando pensé que no podía escuchar nada peor, la puerta volvió a sonar. 3 golpes. Pero estos no eran de los tipos de antes. No eran amenazantes. Eran, suaves. Cautos. Mi hermano levantó el arma de inmediato. ¿Quién es? Gritó. Desde afuera se escuchó una voz femenina. Soy yo. La vecina del 501. Mi hermano frunció el ceño. ¿Qué quiere? Ella respondió con algo que hizo que los 3 nos paralizáramos. Vengo porque, uno de los hombres que salió de aquí dejó caer esto en mi puerta. Mi hermano abrió apenas el cerrojo. La vecina extendió un sobre blanco. Y dijo. Es para ustedes. Tiene su nombre escrito. Mi hermano cerró la puerta, vio el sobre, y palideció. Porque en la parte frontal decía. Darían, feliz Navidad. Es hora de saber la verdad completa. Mi hermano me lo entregó como si cargara dinamita. No lo abras, no aquí. ¿Por qué? Pregunté, con las manos temblando. Él susurró. Porque si es lo que creo, esta noche aún no ha empezado a ponerse peligrosa.
Mi hermano me entregó el sobre como si fuera una granada sin seguro. Mis manos temblaban. Mi mamá lloraba sin producir sonido, como si su alma ya hubiera entendido lo que venía y mi cuerpo todavía estuviera negándolo. No lo abras aquí, repitió mi hermano, más serio que nunca. Yo lo miré. ¿Por qué? Porque si ese sobre contiene lo que esa gente acostumbra dejar, respiró hondo, no es algo que debamos ver en un espacio cerrado. Genial. Fantástico. Feliz Navidad. Mi mamá, con la voz rota, dijo. Por favor, no abras nada, no, no. Mi hermano la interrumpió. Ya es tarde para esconderlo. Si lo dejaron, es porque quieren que él lo vea. Que solo él lo vea. Mi estómago dio un vuelco. ¿Y qué pasa si no lo abro? Mi hermano bajó la mirada. Entonces vendrán a abrirlo por ti. Silencio. Del tipo que duele. Yo apreté el sobre entre los dedos. Era liviano. Apenas una hoja o dos adentro. Nada metálico. Nada pesado. Pero aún así, sentí que lo que contenía podía partir mi vida en dos. Vamos afuera, dijo mi hermano. A la terraza del edificio. Es el único lugar donde puedo controlar lo que pase. Mi mamá gritó desesperada. No lo subas. No lo subas ahí. No. Él se giró, furioso por primera vez. Tú ya no decides nada. Ella se calló, como si esas palabras le hubieran arrancado el aire. Yo quise ayudarla, pero mi hermano me tomó del brazo. Darían. Vámonos. Ahora. Yo asentí, todavía sin sentir mis propias piernas. Subimos las escaleras como si estuviéramos huyendo del fin del mundo. Quizá lo estábamos. El edificio estaba en silencio. Un silencio raro, como si todas las puertas hubieran aprendido a escuchar. Llegamos a la terraza. El viento frío me pegó en la cara y me devolvió el sentido por un segundo. Mi hermano me puso una mano en el hombro. Escúchame bien, dijo. Hagas lo que hagas, no sueltes ese sobre hasta que sepamos si está limpio. ¿Limpio? Pregunté. Sin rastreadores. Sin sensores. Sin tinta marcada. ¿Sin tinta marcada? Lo interrumpí, ¿como las películas? Él me miró con una expresión de ojalá fuera como las películas. Luego me hizo una seña. Ábrelo. Yo respiré hondo. Muy hondo. Tanto que me dolió el pecho. Rompí la solapa. Saqué un papel doblado en tres. Mi hermano retrocedió un paso, apuntando al sobre por si acaso. Yo desdoblé el papel. Y vi una foto. Una foto de hace años. Una foto que me heló la sangre. Era yo. De niño. Con unos 7, tal vez 8 años. A mi lado estaba mi mamá, pero no como la conocía ahora. Más joven. Más viva. Con otra expresión. Y a su lado. Un hombre. El mismo hombre que vino hoy. El que casi derriba la puerta. El que mi mamá temía. El que tenía ese poder inexplicable sobre nuestra familia. ¿Los tres? Posando como si fuéramos una familia feliz. Una sonrisa perfecta. Una Navidad vieja. Un árbol detrás. Yo, tomándolo de la mano. Me quedé paralizado. Mi hermano dijo. No, jodas. Pero la parte más macabra no era la foto. Era el mensaje escrito detrás. Con letra fina, elegante, y una frase que parecía sacada del infierno. Darían. Siempre fuiste mío. Y es hora de volver a casa. Sentí como el mundo se me fue de los pies. Mis dedos se aflojaron. El papel casi se me cae. Mi hermano lo arrebató antes de que tocara el piso. No, murmuró. No puede ser. Yo retrocedí 2 pasos. ¿Qué significa esto? Darían, tragó saliva. Hay algo que mamá no te dijo. Algo que yo tampoco sabía. ¿Qué? Mi hermano respiró hondo. Y soltó. Ese hombre. No es un extraño. No es alguien que mamá conoció después. No es solo una deuda. No es solo una amenaza. Es tu padre. El viento se detuvo. Mi corazón también. Pero mi hermano siguió. ¿Y si esa foto es real? Entonces tú no eres el que está en peligro. ¿Qué? Él me miró con algo entre miedo y culpa. Tú eres el objetivo. El plan. La deuda. La razón. ¿Razón de qué? Mi hermano apretó la mandíbula. Y lo dijo. De que yo haya desaparecido. De que mamá haya negociado. De que ellos estén aquí. Y de que todo esto sea una cacería. Para recuperarte. Yo me quedé en shock. Y justo cuando iba a decir algo. La puerta de la terraza se abrió con un chirrido lento. Mi hermano levantó el arma. Yo giré. Y ahí estaba mi mamá. Pálida. Temblando. Con una expresión que jamás había visto. Y dijo, sin voz. Darían. Hijo. No te acerques a él. Mi hermano bajó el arma un poco. ¿Qué estás diciendo? Ella lloró. Pero no de miedo. De terror. Ese hombre, dijo señalándolo. No es tu padre. Silencio. Total. Helado. Y ella agregó. ¿Tu verdadero padre? Es otro. ¿Y si él descubre que sigues vivo? Nos mata a todos.
Cuando mi mamá dijo, si él descubre que sigues vivo, nos mata a todos, sentí que mi garganta se cerraba. No por miedo. Por algo peor. Por la certeza de que ella no estaba exagerando. Mi hermano se quedó congelado, como si la hubiera escuchado hablar en otro idioma. ¿Qué estás diciendo? Preguntó con la voz tensa. ¿Quién se supone que es ese, verdadero padre? Mi mamá se sostuvo de la baranda de la terraza. Parecía que iba a desmayarse. No puedo, susurró. No puedo decirlo. No puedo. Mi hermano gritó. Mamá, ya basta. Ya arruinaste su vida, la mía y toda esta maldita noche. Di el nombre. Ella retrocedió, llorando. Si lo digo, ya no habrá punto de retorno. Yo, con la voz más débil que he tenido en mi vida, dije. Mamá, ya estamos en ese punto. Ella cerró los ojos. Respiró hondo. Y dijo. ¿Tu verdadero padre? ¿Es el hombre que tu tío llamó siempre, el socio? Mi hermano palideció. No. No. No, mamá. No. Tú me dijiste que él estaba muerto. Ella negó con la cabeza. Nunca estuvo muerto, solo desaparecido. Escapó. Se escondió. Y si sabe que Darian existe, todo esto habría estallado hace años. Yo levanté las manos, tratando de entender. ¿Quién, diablos, es el socio? Mi hermano respondió, sin quitarme la mirada. El hombre más peligroso que papá conoció. El que controlaba las operaciones en las que él trabajaba. El que traicionó a todos. El que desapareció con dinero que no era suyo. Ese dinero, dijo mi mamá, temblando, era lo que buscaban esos hombres. Lo que buscaban desde hace años. Creían que yo tenía la información, pero no. El único que la tenía, era tu padre. Mi hermano apretó los dientes. ¿Y qué tiene que ver Darian? Mi mamá tragó saliva. Porque cuando él se escapó, yo estaba embarazada. ¿Y la única forma de que nadie pudiera rastrearlo? Era esconder al niño que no sabían que existía. Yo. El viento golpeó la terraza como un puño. Mi hermano retrocedió un paso. ¿Me estás diciendo que Darian es la clave para encontrar el dinero? Mi mamá asintió con la cabeza, llorando. Tu padre dejó una pista. Una sola pista. Y la escondió en el único lugar donde nadie buscaría. En su hijo. Mi voz salió hecha pedazos. ¿Qué clase de pista? Ella respiró hondo, mirándome con miedo. Darian. Tu padre dejó algo en tu nacimiento. Algo que está en tus documentos. En tu historial. En tu propio cuerpo. Me llevé las manos al pecho. ¿En mi cuerpo? Un número, dijo. Un código. Mi hermano abrió los ojos de golpe. ¿El tatuaje? No, lo interrumpió ella. Más viejo que eso. Mucho más. Algo que nadie notaría, excepto quien conociera el código original. Yo sacudí la cabeza. ¿Qué código? Mi mamá se acercó, temblando. ¿La fecha en tu registro de nacimiento? No es real. El día y la hora exacta, son el código. Coordenadas. Para encontrar lo que tu padre escondió. El mundo me giró. Mi fecha de nacimiento. Toda mi vida. ¿Un mapa? Pero antes de que pudiera preguntar nada más, la puerta de la terraza volvió a abrirse. Despacito. Como un cuchillo entrando en mantequilla. Los tres volteamos. Y ahí estaba. El hombre del sobre. Con esa sonrisa suave. Con esos ojos vacíos. Con la misma calma que tienen los psicópatas antes de besar a su víctima en la frente. Bueno, dijo. Ahora que ya lo saben todo, podemos continuar. Mi hermano levantó el arma de inmediato. Alto ahí. El hombre no se movió. Tranquilos. Yo no vengo a matarlos. Me miró directamente. Como si me hubiera estado esperando toda su vida. Yo vengo a entregarte un mensaje. De tu verdadero padre. Mi corazón explotó en mi pecho. ¿Qué, mensaje? Él sonrió. Esa sonrisa que solo tienen los que ya ganaron. Darian. Si quieres respuestas, sígueme. Y con un gesto lento, señaló la puerta del ascensor. Tu padre está abajo. Mi mamá cayó de rodillas con un grito de horror. Mi hermano apuntó más fuerte. Yo. Simplemente dejé de respirar. Darian, dijo el hombre. Él no va a subir. Tienes que bajar tú. Mi hermano gritó. No lo hagas. Mi mamá lloró. Hijo, no bajes. No lo hagas. Yo, temblaba. Yo, no entendía nada. Pero el hombre me miró a los ojos y dijo. Tu papá quiere verte. ¿Y si tú no bajas? Él subirá. ¿Y si él sube? Se inclinó, sonriendo. No quedará nadie vivo en este edificio. Yo respiré. Hondo. Muy hondo. Y dije. Entonces voy. La puerta del ascensor cerró. Mi hermano golpeó el metal. Mi mamá gritaba mi nombre. Y mientras bajaba, la pantalla marcó el piso donde él me esperaba. Piso 1. Entrada principal. El ascensor hizo din. Las puertas se abrieron. Y lo vi. Sentado. Esperando. Con la sombra de un árbol de Navidad iluminándolo desde atrás. Mi verdadero padre.
¿Con el rostro cubierto? Y una frase que me heló. Hola, hijo. Ha llegado la hora de terminar lo que empecé. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar cómo mi corazón intentaba escapar por la garganta. Tomás mantenía la pistola apuntando, pero ahora no a mí, sino a su padre. ¿Qué estás diciendo? Preguntó él, con la voz quebrada y los ojos fijos en el hombre que lo crió. ¿Qué fue lo que hiciste? Mi papá se pasó la mano por la cara, como si estuviera limpiando décadas de culpa. No era para ti, susurró con una voz tan débil que casi no parecía la suya. Esa cámara, esa maldita cámara, la puse hace años. Mucho antes que tú, que ustedes. Yo sentí un escalofrío. Esa información no encajaba con nada. ¿Antes de qué? Pregunté. Mi papá tragó saliva. Antes de que tu madre muriera. La habitación se congeló. Mi mamá llevaba más de una década muerta. Había sido un accidente de coche. O al menos, eso nos dijeron. ¿Qué tiene que ver eso con lo que vimos? Pregunté, mi voz agitada y rota. ¿Por qué había una grabación donde Tomás se veía, diferente? ¿Y por qué aparecía Laura si se supone que ella llegó a la familia mucho después? Mi papá me miró con una mezcla de miedo y compasión. Porque eso no era de este año, respondió. Ese vídeo es del día en que tu madre murió. Tomás dio un paso atrás. ¿Qué? Susurró. No, no puede ser. Esa cámara llevaba años guardando sus grabaciones sin que yo lo supiera, continuó mi papá con voz temblorosa. Y cuando tu hermana la encendió, se mezclaron archivos. Por eso viste a Laura allí. Ella estaba, ayudándome a investigar lo que pasó. Pero no sabía que ella también quedó grabada. Yo sentí que el suelo se me movía. ¿Investigando qué cosa? Pregunté. Mi papá respiró hondo. Completamente roto. Tu madre no murió en un accidente. ¿Entonces qué pasó? Insistí. Fue un asesinato. El aire se volvió eléctrico. Tomás, con la pistola temblando en su mano, parecía a punto de derrumbarse. Papá, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Preguntó él, con la voz hecha pedazos. Porque no estaba seguro, respondió mi papá. Y porque, yo creí que había sido culpa mía. Yo estaba a segundos de gritarle que dejara de hablar en círculos, cuando él continuó. Ese vídeo, esa discusión que se escuchaba al fondo, ese insulto, ese golpe, no era de ustedes. Era de tu madre y del hombre con el que ella me engañaba. Mis pulmones dejaron de funcionar. Ella me estaba dejando, susurró mi papá. Y él quería llevarse parte de mi dinero. Yo puse la cámara para confrontarlos, para tener pruebas del engaño. Pero discutieron, él la empujó, y ella cayó por las escaleras. Tomás bajó la pistola solo unos centímetros. Mi papá respiró profundamente. Yo me culpé. Pensé que si no hubiera puesto la cámara, no habría ocurrido. Por eso lo oculté. Por eso destruí el reporte policial. Por eso nunca permití que hablara del tema. Yo estaba temblando. Pero había algo que no encajaba. ¿Y qué tiene que ver Laura con esto? Pregunté. Mi papá cerró los ojos. Ella encontró el archivo hace meses, y me confrontó. Quiso ayudarme a sacar la verdad. Pero también descubrió algo más. Algo que nunca quise creer. Tomás apretó la mandíbula. ¿Qué cosa? Papá lo miró directamente a los ojos. El hombre de ese vídeo, el amante de tu madre, es tu verdadero padre. Tomás dejó caer la pistola al suelo. Yo di un paso atrás como si me hubieran empujado. Mi papá siguió hablando. Por eso nunca quise que vieran el vídeo. No solo muestra la muerte de su madre, sino también la verdad sobre quién eres tú, Tomás. El silencio duró apenas 3 segundos. Porque entonces Tomás, con las manos temblando y la respiración acelerada, murmuró una frase que hizo que todo mi cuerpo se helara. Ese hombre, el de la grabación, no está muerto. Mi papá abrió los ojos con horror. ¿Cómo sabes eso? Tomás tragó saliva, con la voz temblorosa. Porque, ese hombre, está aquí esta noche. ¿Quién? Pregunté. Está dentro de esta casa. ¿Cómo que dentro? Tomás nos miró a todos con una expresión que jamás había visto en él. Tito, el tío, simpático, el que siempre viene sin avisar, él no es nuestro tío. Es el amante de mamá. Y ahora, añadió temblando, vino a reclamar lo que dice que es suyo. Un golpe brutal sonó en la puerta de la sala. 3 golpes. Secos. Enfurecidos. Abraham, gruñó una voz que no reconocí, pero que Tomás sí. Mi papá empalideció. No, no puede ser. Tomás lo miró fijamente. Papá, él quiere el vídeo. El golpe volvió a sonar. Más fuerte. Y desde el otro lado, la voz rugió. Ábranme ya. O entro por las malas. La puerta se abrió con un crujido lento, estirando cada segundo como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. La sombra que entró primero era enorme, oscura, y avanzó sin prisa, como si supiera que nadie tenía fuerzas para detenerla. Mi papá retrocedió hasta quedar pegado contra la pared. Tomás estaba paralizado. Yo sentía cada latido golpeándome el pecho. Y entonces, la figura dio un paso hacia la luz. Era Tito. Oh, el hombre que creíamos que era Tito. Pero ahora lo veía diferente. Sus ojos no tenían nada del brillo inocente que siempre traía en Navidad. Ese hombre nos había engañado durante años. Su presencia ahora era fría, calculadora, peligrosa.
Así que ya lo saben todo, dijo mientras se sacudía la nieve del abrigo. Perfecto. Me ahorra explicaciones. Tomás dio un paso adelante, temblando. ¿Qué quieres? Le preguntó. Tito sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue tensa. Profunda. Casi orgullosa. Lo que siempre ha sido mío. Su mirada se dirigió a mi papá. Ella nunca quiso dejarme, dijo con la voz quebrada pero contenida. Tu madre iba a irse contigo, Tomás. Íbamos a ser una familia. Yo la estaba esperando esa noche, pero nunca llegó. Y tú, señaló a mi padre, cobarde de mierda, nunca dejaste que la verdad saliera a la luz. Mi papá apretó los dientes. Fue un accidente. Tú la empujaste. Tú la hiciste caer, corrigió Tito. Yo solo intentaba detenerla. La tensión se volvió un nudo en el aire. Cada palabra parecía lista para explotar. Y ahora vienes aquí por un vídeo, dije yo, incapaz de quedarme callado. ¿Para qué? ¿Para chantajearnos? Tito negó con la cabeza lentamente. Para demostrar quién dice la verdad. El vídeo me limpia, y te hunde a ti. Mi papá lo miró en silencio. No trató de negarlo. Solo parecía derrotado. Pero no es solo eso, continuó Tito. Su mirada se movió hacia Tomás. Él merece saber quién es su verdadero padre. Merece estar conmigo. No con un cobarde que le mintió toda la vida. Tomás apretó los puños. ¿Y vienes con amenazas para reclamarme? Preguntó. ¿Así crees que funciona? Tito sonrió. Yo solo vine por la verdad. La familia, es opcional. Yo sentí que algo no cuadraba. Tito parecía demasiado confiado. Como si supiera algo que nosotros no. Mi papá también pareció notarlo. ¿Qué hiciste? Preguntó él, ya sin voz. Tito levantó la mano. Tenía un celular. El mismo modelo que Laura usaba. Ese vídeo, dijo, agitándolo ligeramente, está aquí. Yo sentí que el alma se me caía al piso. ¿Cómo lo conseguiste? Pregunté. Ah, dijo Tito con tono casual. La pobre Laura pensó que podía jugar a ser detective. Pero fue muy fácil quitarle su teléfono. Tomás abrió los ojos, horrorizado. ¿Dónde está Laura? Preguntó, un hilo de voz. Tito no respondió. Y ese silencio valió por 1000 confesiones. Mi papá dio un paso al frente, pero Tito levantó la otra mano y le apuntó con una pistola pequeña y negra. Quieto, advirtió. No quiero que esto termine mal, otra vez. Yo levanté las manos lentamente, intentando no provocarlo. Tito, podemos resolver esto, dije tratando de sonar razonable. No necesitas. ¿Resolver? Interrumpió, riéndose. ¿Saben cuántas navidades me quedé viendo desde lejos? ¿Cuántas veces tomé roles que ustedes me daban solo porque ni siquiera sabían quién era yo? No vine a resolver nada. Se acercó a Tomás. Vine a recuperar a mi hijo. Tomás tembló. Yo temblé. Mi papá parecía a punto de desmayarse. Y entonces Tito levantó el celular nuevamente. Pero antes, todos vamos a ver el vídeo juntos. Apretó un botón. La pantalla se iluminó. Y ahí, congelado en el primer fotograma, estaba mi papá frente a mi mamá, ambos vivos, ambos discutiendo, ambos a punto de romper nuestra familia sin que yo lo supiera. Tito giró la pantalla hacia nosotros. La reproducción estaba por comenzar. Esta, dijo con voz grave, será su última Navidad juntos. La pantalla empezó a correr. Y justo antes de que se viera el primer sonido, algo explotó en la puerta del patio. Un estruendo seco. Cristales volaron. Tito volteó hacia atrás. Y ahí, entre los vidrios quebrados, una figura se levantó del suelo, arrastrándose, con la cara llena de golpes, respirando con dificultad. Era Laura. No, susurré. Laura levantó su mano temblorosa, señalando a Tito. No, dejes, que, lo vea, dijo antes de desplomarse, inconsciente. El celular de Tito salió volando y se deslizó por el piso hasta quedar a mis pies. Tito maldijo, se giró hacia Laura. Y yo, sin pensarlo, me lancé hacia el teléfono. Lo agarré. Tito apuntó hacia mí. Yo logré levantar la mirada. Justo cuando Tito gritó. Dame ese vídeo. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, una mano se colocó sobre mi hombro. La mano de mi papá. Y me susurró. No lo abras. Lo miré confundido. ¿Por qué? Pregunté. Mi papá tragó saliva. Porque ese vídeo no muestra la verdad. Muestra, mi versión de la verdad. Yo sentí el piso abrirse bajo mis pies. ¿Qué quieres decir? Mi papá me miró, temblando. Quiero decir que ese vídeo no fue una grabación accidental. Fue editado. Manipulado. Por mí. Antes de que pudiera preguntarle por qué, Tito rugió un insulto y corrió hacia nosotros para arrebatarme el teléfono. Yo apreté el celular con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. Y allí, en medio del caos. Tito corriendo. Mi papá temblando. Laura inconsciente. Tomás sin saber a qué lado unirse. Yo solo pensé una cosa. Si abro este vídeo, todo cambia. Si no lo abro, también. Y así, con Tito a menos de 2 metros, extendiendo la mano para quitarme el celular. Toqué la pantalla. El vídeo empezó. Pero lo que apareció primero no era mi mamá.
Ni mi papá. Ni Tito. Era otra persona. Alguien que no debería estar ahí. Alguien que yo conocía demasiado bien. Y cuando reconocí esa cara, sentí que toda mi vida se fracturaba.